Una de nuestras colaboradoras más longevas, pero no más mayores, porque es muy joven, vuelve a regalarnos una crónica desde este Israel en conflicto, desde Israel en duelo. Hola, Yael. Hola Raquel. Bueno, es verdad, de las más longevas o Ujú. casi la que más, porque, bueno, no siempre desde Israel, de Sí, hecho, los primeros años era desde Madrid, desde el exacto, estudio, pero exacto. estamos hablando de cuando, y por favor no hagáis lo que ya habéis hecho alguna vez, de poner alguna grabación de hace 20 años cantando en la radio, pero que Por, también eso ha habido. por favor, es que has sido siempre muy generosa con Radio Sefarad y como es tu casa, pues claro, a veces la confianza provoca, nos lleva a determinados abusos tipo De ofrecer material de material de nostálgico. tesoros que a veces salen a la luz. Bueno, Yael Macías, ya saben que desde hace años vive y trabaja en Israel, nos ofrece en condiciones, en situación normal, nos ofrece ese estupendo programa Israel en Vanguardia, pero claro, desde el 7 de octubre muchas cosas han cambiado y nos tenemos que centrar en lo que tiene que ver con la defensa de Israel, de la reclamación del regreso de los rehenes, Yael, y sobre todo, bueno, nos trasladas ese pulso de la sociedad israelí, cuál es la foto de estos momentos tan difíciles en Tel Aviv, donde vives, en Israel, después sobre todo de esas escenas que pudimos ver el sábado pasado con la liberación de los tres últimos rehenes. Así es. Y bueno, así como forma de pequeño deseo o plegaria o como queramos llamarlo, pero que ojalá pronto podamos volver a esas crónicas de Israel en vanguardia, porque Israel Ojalá. sigue a la vanguardia tecnológica. Pero es verdad que estos últimos tiempos y hoy día 495 de la guerra, de lo único de lo que podemos seguir hablando es como dices, de los rehenes, de la situación tan tensa que se está viviendo estos últimos días, que parece que el alto el fuego está en un momento particularmente frágil y que esperemos que no vaya más, la crisis que parece que está habiendo en torno al alto el fuego. Pero es verdad que el sábado pasado presenciamos un espectáculo deplorable con la liberación de tres rehenes, bueno, y por supuesto con la complicidad de la Cruz Roja, que todo lo que sea maltratar a los judíos ya lo llevan haciendo desde hace casi un siglo, así que bueno, ¿por qué no continuar con ello? Pero el fin de semana, como ya llevamos, bueno, varias semanas, ¿no? Que se están liberando a dos o tres rehenes cada semana. Y bueno, claro, es todo terrible, ¿no? Pero casi como que había un poco de optimismo o de alegría al ver la liberación, pues sobre todo de las soldados que fueron liberadas las primeras, con bueno, una expresión más o menos feliz en sus rostros. Claro, después de lo que han pasado debe ser imposible, ¿no? Pero ver que estaban más o menos sanas y de una pieza, pues como que generaba pues algún tipo de alivio. Y por supuesto el tenerlos de vuelta en casa es un alivio, pero cuando vimos las escenas tremendas del sábado, de la liberación y en qué estado se encontraban Eli Sharavi, Or Levi y Ohad Ben-Ami tras haber pasado casi un año y medio en túneles, torturados, eh, malnutridos, en fin, es tremendo. Y entonces a raíz de eso Israel dice que bueno, va a haber algún tipo de represalia o castigo por el estado en el que habían vuelto los rehenes, y luego jamás aprovecha eso, ¿no? Como para decir, ah, bueno, pues Israel está violando el alto el fuego y bueno, la interpretación que dan muchos es que, bueno, al ver la conmoción que ha generado en Israel y quizá un poco también en Estados Unidos seguro, Trump de hecho habló del tema, ¿no? De que parecía que habían vuelto del holocausto. Eh, pues parece como que si jamás le estuviese dando pudor el cómo pueda ser el espectáculo del próximo sábado, porque según lo que parece es que los rehenes que van a salir están pues cada uno en peor condición que el anterior.
y viendo la atención mediática que han recibido, a lo mejor no les interesa y por eso están intentando hacer todo lo posible por sabotear este alto el fuego que viene, ¿no? A cambio de la liberación de rehenes. Porque lo que vamos a ver ahora, mucho me temo que va a ser cada vez peor. Cuesta hasta decirlo, ¿no? Pero viendo lo que lo que presenciamos el sábado anterior, que ya no es solo el estado terrible en el que estaban, sino las historias personales de estos tres señores que vuelven a sus casas. Y bueno, Eli Sharabi, particularmente dramático, porque a su mujer y a sus dos hijas las habían asesinado el 7 de octubre y él no lo sabía. Él llevaba 1 año y medio secuestrado, deseando volver a su hogar con su mujer y sus dos hijas. Horrible. Horrible. Además, entonces, después de ver esto, sí. ¿qué es lo siguiente, no? Claro, además seguro que pudiste ver, Yael, y eso estamos convencidos, estoy convencida de que enfureció en cierta manera a los israelíes esa pregunta que le hacía un miembro de Hamas al señor Sharabi, diciéndole, bueno, ¿estás contento? ¿Vas a ver a tu mujer? O él decía, voy a ver a mi mujer y a mis hijas, ¿no? Ante una pregunta del terrorista, cuando todos sabíamos que su esposa y las niñas habían sido asesinadas el 7 de octubre, como también otro de los rostros de los rehenes, otros de los rostros de la masacre del 7 de octubre. Shlomo Mansur, que nos ha dado muchísima pena saber cuál fue su destino, ¿no? Sí, una persona tan mayor que qué hacía secuestrado, y ahora el saber que, bueno, también otra persona a la que jamás ha asesinado en el cautiverio. Pero sí, un espectáculo macabro, se mire como se mire. Y la sociedad israelí está pues enfurecida, claro, o sea, ya por todo lo que llevamos viviendo estos últimos casi 500 días, pero el ver en qué estado estaban, que casi no se podían mantener en pie, y el saber que Eli volvía a su casa y no hay casa y no tiene a su mujer ni a sus hijas y su hermano sigue secuestrado y se sabe que su hermano es uno de los secuestrados que no está con vida. Entonces, yo creo que todo esto te está generando una conmoción porque no sabemos qué esperar, ¿no? el sábado que viene. Por otro lado, por dar un poco de optimismo, sí que lo comentábamos antes de la grabación, hay varias familias que sí que han recibido noticias o señales de vida o algún tipo de información que indica que sus seres queridos que siguen secuestrados todavía están con vida. Algo que en algunos casos no lo sabían las familias, pero ahora que han vuelto varios secuestrados y bueno, con la información que se está consiguiendo pues, a través del ejército, de las distintas organizaciones que están involucradas en la devolución de los secuestrados, y luego de nuevo, ¿no? Con saber que ahora bueno, pues tenemos una nueva fuente de información, pues porque muchos de estos secuestrados que están volviendo estaban con otros en los túneles en Gaza. Entonces, 2 de estas familias son, bueno, uno es Matan Angrest, un soldado al que habían secuestrado desde su tanque en Nahal Oz el 7 de octubre. Otro de ellos es Joseph Haim Mohana, de 24 años, del Festival Nova, que también las familias han recibido unas señales de vida, así que bueno, esperemos que consigan devolverlos a todos pronto y ojalá. Y vivos todos los que lo están. Sí, ojalá. Otros nombres que están circulando son, por ejemplo, los gemelos Gali y Ziv Berman. Tuvimos la oportunidad de hablar con su hermano Alon aquí en Madrid cuando estuvo en España, bueno, pues reclamando la liberación de todos los rehenes. Elijah Cohen, Alon Ogel, del que se ha sabido que permanecía encadenado. O sea, cosas, como comentas, terribles que aún así no provocan ninguna empatía en el mundo. El mundo sigue en silencio. Silencio. Eso es algo que también añade enfurecimiento, ¿no? Me imagino, en la Lo que iba a decir, sociedad ¿no? israelí.
Pues todavía estamos a la espera de escuchar una sola organización por los derechos humanos que condene el estado en el que están volviendo Ujú. los secuestrados. Sí. Pero nada, el silencio absoluto. De hecho, yo creo que bueno, lo que estamos presenciando, ¿no? Como israelíes y también como judíos en la diáspora que están viviendo lo mismo, ¿no? Ujú. Si el 7 de octubre había algún tipo de empatía por Israel, que luego se ha transformado en la crítica constante a cualquier acción militar que lleve a cabo Israel, que luego se traduce en antisemitismo y ahora ya lo estamos normalizando completamente, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas ahora, pero lo que vimos en la Super Bowl hace un par de días con aquel anuncio extrañísimo del rapero Kanye West, Bueno, diciéndole a ujú. la gente que fuese a su página web, esto después de pasarse, bueno, de hacer todo tipo de comentarios antisemitas que yo no he visto nunca, por lo menos no de Ujú. una celebridad, en redes sociales a sus millones de seguidores. Y luego, pues eso, ¿no? El colmo es el anuncio este en el que dice a la gente que vaya a su página web de su marca de ropa, Sí. donde normalmente pues tiene todo tipo de ropa, pues no había nada en el inventario, lo único que había era una camiseta, perdón, con la esvástica. O sea, y eso es todo lo que había Sí, sí, y eso en la página web. se permite, se difunde, bueno, ha salido, se ha hecho viral precisamente hoy que estamos grabando esta crónica desde el frente, ese vídeo de contestación a esa iniciativa absolutamente antisemita y reprobable de Kanye West con famosos, bueno, con otra camiseta. Sí, el Sí, problema es que ese vídeo está generado por la sí, inteligencia artificial. Si mm, por lo menos fuesen sí. los bueno, famosos judíos que hubiesen hecho eso, pero Sí. algunos están en silencio, otros Mm. Bueno, no lo están, pero al, tampoco han ido tan allá como para hacer un vídeo. al menos han protestado, ¿no? Por el uso de su imagen, Por que lo menos, sepamos, que sepamos. por lo Yael, menos. te quería preguntar por dos temas más. Trump, ¿cómo ha recibido la calle israelí? Bueno, pues las declaraciones de Trump, ahora un poco más en sordina tras, bueno, saber conocer la decisión de Hamas de interrumpir el intercambio de rehenes, por lo menos nos enteraremos el sábado, pero la gente, no sé, ¿cómo ha recibido esas recomendaciones o imposiciones de Trump para Gaza? Hombre, yo creo que la gente está mirando a Trump, ya sea de izquierdas o de derechas, mientras todos pensamos que, bueno, que Trump, que es un loco y las cosas que dice y demás, pero por otro lado ya la gente mira cualquier cosa con esperanza, ¿no? Cualquier cambio, cualquier declaración, cualquier cosa que pueda ser de ayuda, pues mira ello con esperanza y de que esto sea lo que realmente de una vez por todas devuelva a los rehenes. Por otro lado, a nivel práctico, ¿qué va a hacer Trump? ¿Va a mandar a soldados americanos a Gaza? Hombre, no lo sé, porque este señor dice y luego también es verdad que hace buena parte de las cosas que dice que va a hacer. Así que por lo menos eso hay que dárselo, ¿no? El mérito. Pero bueno, yo creo que lo que a la gente le ha sentado un poco peor es el hecho de que Netanyahu bueno, por un lado, genial el honor, ¿no? De que la primera visita oficial de un jefe de Estado o de un dirigente o de un presidente o primer ministro, de quien sea, vaya, con la primera visita oficial ha sido la de Netanyahu en este nuevo mandato de Trump. Entonces, por un lado, pues estupendo, ¿no? Que Estados Unidos pues siga apoyándonos de forma muy distinta a lo que iba haciendo Biden en los últimos meses. Pero por otro lado, el decir, bueno, ahí está Netanyahu pasándoselo bien una semana en hoteles de 5 estrellas en Washington, mientras aquí tenemos este espectáculo de la liberación de los rehenes, ¿no? De que ahí se lo está pasando muy bien Netanyahu con su mujer y con su hijo Yair, pero la realidad aquí en Israel es muy distinta. Y a algunos yo creo que les da miedo también el hecho de que Netanyahu haya vuelto tan, digamos, crecido o empoderado después de haber pasado una semana con Trump. Que de nuevo, si esto al final, a la larga, quiere decir que Trump va a conseguir que se devuelvan los rehenes, genial.
Yo tengo mis dudas, pero bueno, quiero ser optimista y creer que va a haber un cambio y que va a acelerar el proceso de la devolución de todos los rehenes y que quizá las fases se vayan a cortar y que podamos terminar con esta dichosa guerra y encontrar una solución a este problema definitivamente, aunque lleve años, pero por lo menos el saber que hay que el futuro tiene que hay propuestas, algo de optimismo. Y que esa propuesta, por muy loca o muy irrealizable que sea, bueno, nunca sabemos, como decías, si Trump está en medio del asunto, bueno, pues provoque que otras soluciones se planteen o que otros agentes intervengan, ¿no?, en el problema. Eso era lo que iba a decir, que a veces el proponer una solución tan loca, bueno, te vas a un extremo, pero luego te proponen otras cosas en un término medio que tampoco está mal, pero es que a día de hoy no tenemos nada. Así que veremos a ver qué proponen los países árabes, que también están en eso. Por lo menos se han puesto las pilas en decir, no, bueno, esto es una locura, lo llevarse a los 2 millones de gazatíes, y de, bueno, pues propone otra cosa. Así que por lo menos parece que... Sí, o no llevárselos, pero hacer desaparecer, que alguien ayude a Israel a que desaparezca jamás de Gaza, ¿no? Y si puede ser, y si tiene que ser Estados Unidos, bueno, pues que así sea, si su presidente finalmente pues cumple con algunas de las cosas que ha dicho. La última. En estos días se está comparando, nos has hablado del regreso y el estado en el que han regresado Eli, Ohad y Or Levi, Ohad Ben-Ami y Eli Sharabi, pero en las redes y en muchos medios de comunicación se está comparando su estado con el de los sobrevivientes de la Shoah. ¿Se habla de una posible banalización de la Shoah en Israel cuando se realizan estas comparaciones? Yo creo que no, yo creo que son precisamente en muchos casos son los israelíes los que han comenzado a fomentar esta narrativa, porque la alternativa es que digan que la Shoah es la que está ocurriendo en Gaza. Y eso sí que es la banalización. En Gaza, al parecer, la única gente que está pasando hambre son nuestros secuestrados. Hombre, también esto me parece un poco exagerado decirlo, ¿no? Porque tampoco se puede ignorar que hay civiles que sí que están sufriendo en Gaza. Pero bueno, ese ya es otro tema para otra crónica, quizás. Sí. Pero yo creo que no, yo creo que es más el decir, bueno, no nos olvidemos de que si esto pasó, puede volver a pasar, y mira las imágenes que estamos viendo ahora. No creo que se esté comparando el Holocausto en su totalidad con lo que ha pasado, pero bueno, sí, hay muchos elementos del 7 de octubre que también tienen que ver con eso. Al final no se había asesinado a tantos judíos en un día desde el Holocausto. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no?, para no terminar o no acabar en una banalización o el comparar cosas que no son comparables. Pero bueno, creo que sí, que esas comparaciones específicas, por lo menos de las fotos, quizás sí que están en su lugar. De hecho, son los israelíes precisamente los que han estado compartiendo este tipo de imágenes en redes sociales. Y también, ¿no?, la Cruz Roja, como siempre, con su papel estupendo en no hacer nada, ya sea en el Holocausto o ya sea en el año 2025, siendo parte del espectáculo macabro de Hamás. Y bueno, sí, creo que no hay que exagerar con las narrativas en ninguna dirección, que cada momento tiene su cosa. Sí. Pero bueno, la gente está muy frustrada. Normal. Lo único que podemos decirles a los rehenes que acaban de liberar es que, bueno, que muchos de ellos no tienen la totalidad de sus familias para que les arropen. Por lo menos tienen la certeza de que en Israel los ciudadanos sí que les van a arropar y hacer todo lo que esté en sus manos para que puedan volver a empezar algún tipo de vida ahora que están de vuelta, ¿no? Sí. Siempre desde el respeto, como por ejemplo lo ha pedido la familia de Yarden Vivas. De ese tema no hemos hablado ya pero bueno. Están los niños. Terrible. Sí, los niños ¿Quieres contarnos algo que te haya llamado especialmente la atención sobre este tema antes de despedirnos? ¿O hablamos
En la próxima crónica. Ya te he preguntado cosas muy, muy complicadas hoy. No sé si el tema de los Sí, vivas. yo creo que ya está, en ese sentido, yo creo que es que ya no queda, o sea, no queda más que decir, ¿no? Ya faltan las palabras. Ujú. Yo quiero creer que los niños todavía viven y ojalá podamos ver esa imagen de Shiri y sus dos hijos volviendo a casa, pero creo que conforme pasan los meses, la probabilidad de que eso pase, en fin, me parece cada vez más y más pequeña. Por otro lado, tampoco se ha confirmado nada en ninguna dirección, con lo cual Ujú. tampoco se Ya. puede decir nada, ¿no? Yo realmente Sí. deseo que esa familia vuelva, Ujú. pero viendo cómo están liberando a los secuestrados y el orden en el que tendrían que haber liberado en base a si eran mujer, niños, eh, en fin, Ya. En este y la gente con caso, vida antes, ujú, con lo cual sí. En este caso, hay pocos motivos para optimismo. En este caso podemos confiar en la maldad de Hamás, ¿no? Que esté haciéndonos sufrir hasta el final. Totalmente, Vamos, totalmente. despidámonos con Yo esa esto es lo que estoy esperanza, pensando, con esa esperanza totalmente. macabra. Así es. Yael Macías, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho y te esperamos aquí en tu casa, en Radio Sefarad. Gracias a ti, Raquel, un placer como siempre estar aquí y bueno, todo mi cariño como siempre a Radio Sefarad y muchas gracias a los oyentes.